El Señor nos bendiga rica y abundantemente en el día de hoy. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos, amigos, donde quiera que nos estén sintonizando, ya sea por medio de la cibernética o por medio de la televisión. A cada uno de ustedes, la gracia y la paz de Cristo sea con vosotros. Aleluya. Amén. Estamos más que agradecidos de Dios, amados, por el privilegio que nos concede de estar una vez más en la casa de Dios. Hoy queremos comenzar un estudio acerca de lo que es el libro de Génesis. A temas que vale la pena enfocar acerca de ese libro, porque ahí encontramos todo lo que determina la palabra de Dios desde su comienzo hasta el libro final de Apocalipsis. Génesis es la plataforma o el fundamento de toda la palabra de Dios. Su tema principal lo encontramos en el capítulo 1, verso 1. Y dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios bendiga su palabra en los corazones de cada uno de nosotros. No vamos a desglosar estos pasajes hoy. Solo queremos dar una reseña acerca de este libro, del primero de la Biblia, Génesis. Y podríamos titularlo como la providencia de Dios. La providencia de Dios. Génesis es catalogado como el principio. El principio. Y en el libro de Génesis, como fundamento de toda la palabra de Dios, la Biblia, es ahí donde comienza Dios a manifestarse a los hombres en primero, ¿quién es Él? Muchos hombres y mujeres intelectuales han querido descifrar a Dios. Han querido ilustrar a Dios y aún han querido manifestar quién es Dios sin conocer quién es Dios. Y la palabra de Dios nos dice que lo que Dios conocemos es porque Él mismo nos lo ha revelado. Romanos capítulo 1, verso 19. Todo lo que de Dios conocemos, Él mismo nos lo ha revelado. Pero Dios tampoco se le revela a una persona que no tiene su espíritu. Porque, como decíamos en la lección, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, o
o los corintios, le dijo que solamente los que tenían el Espíritu de Dios podíamos nosotros comunicarnos y entender las cosas espirituales. O sea que los espirituales son los que entienden las cosas espirituales, porque carne y sangre no pueden entrar al reino de los cielos, y tinieblas con la luz tampoco compaginan. Entonces, en el libro de Génesis, Dios se nos revela tal como Él es. Vamos a dar algunos puntos de los cuales Dios nos ha revelado, que más tarde en el transcurso de la enseñanza estaremos tocando y trayendo la revelación de la palabra de Dios en estos textos. Génesis nos da a conocer primero el comienzo de toda la creación de Dios, la revelación de Dios. El comienzo nos lo da Dios. Dios nos da a revelar su deidad. Hablaremos de qué quiere y significa la deidad de Dios. En ese libro completo de la Biblia, miramos un comienzo y un final de lo que es la creación de Dios. En el libro de Génesis encontramos la creación del hombre en su estado de santidad, porque Dios creó al hombre en un estado de santidad hasta el momento que de partida, y es de lo que es la caída del hombre en el pecado. Amigos, hermanos, miramos la importancia de lo que es la palabra de Dios. Ustedes sabían que en el libro de Génesis es que se establece lo que es el matrimonio. En el libro de Génesis se establece lo que es el matrimonio. Hemos de hacer una corrección cuando hablamos de matrimonio. Matrimonio, de acuerdo a la palabra de Dios, es de un hombre y de una mujer. Cuando se habla de la unión aberrante de dos hombres o dos mujeres, eso no se le puede llamar matrimonio. Eso se llama en el lenguaje bíblico aberración a Dios. Matrimonio es entre un hombre y una mujer con el propósito de procrear, de acuerdo a lo que dice Génesis en su capítulo 1, de procrear y en lo que es la expansión del universo o la creación de Dios. Génesis capítulo 2, verso 24. En Génesis encontramos lo que es la desobediencia del hombre, el comienzo del mal. Al hombre desobedecer a Dios, de ahí comienza lo que es el mal que hasta ahora nosotros estamos
viviendo y será hasta el día de la eternidad. Pero también encontramos lo que es la manifestación de Dios en su momento de lo que es la regeneración del hombre. Lo encontramos en Génesis simbolizado. No solamente esto, mis amados, sino que también encontramos la expulsión del hombre del huerto del Edén y también la sentencia de lo que Dios había dicho, que en el momento que él pecare y que la paga del pecado, es la muerte. Génesis es un libro completo. Si nosotros estudiamos este libro a detallada, encontramos a un libro completo de la palabra de Dios. En Génesis encontramos lo que es el orden del desarrollo de la familia. El orden del desarrollo de la familia. Comienzo de las distintas razas humanas. En Génesis también encontramos lo que es la civilización y el pueblo elegido por Dios. Y podríamos ir mencionando de lo que el principio de la creación determina y como fundamento de la palabra de Dios. Génesis es el que acumula todas estos principios para que el resto de los libros lo desarrollase de una manera muy espléndida para el conocimiento de nosotros los humanos. El inicio del plan de Dios para salvar la raza humana. Los primeros 11 capítulos del libro de Génesis resume la experiencia humana y sus orígenes. Los primeros 11 libros resume lo que es la experiencia de la raza humana y sus orígenes. El resto del libro está determinado en lo que es el destino de Israel y el destino de lo que es la raza del hombre, tanto el hombre caído, así el hombre regenerado para salvación y vida eterna a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese libro encontramos lo que es las historias de la vivencia antigua. Tantas vivencias humanas carnales, así también encontramos las espirituales, como en esta hora hemos oído y hemos participado de la escuela dominical, siempre efectuado por Dios y con un propósito divino, que todo desde el principio, lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en perfección y lo ha hecho para beneficio de nosotros los hombres. Amados, hay 7 hombres, hay 7 personajes importantes en lo que es la historia del comienzo de la creación. El desarrollo como protagonistas
nos encontramos con 7 hombres muy importantes. Y estos hombres son, primero, Adán. Segundo, Enoc. Tercero, Noé. Cuarto, Abraham. Quinto, Isaac. Sexto, Jacob. Séptimo, José. Estos 7 hombres son protagonistas tanto en la historia del pueblo gentil y así el pueblo elegido de parte de Dios o el pueblo de Israel. A estos hombres Dios les dio primero profecías. Trató con ellos con pactos, con dispensaciones y con promesas. Y todo este enlace que Dios quiso hacer con el hombre, a ninguno de los hombres pudo cumplir, pero Dios sí cumplió su palabra. Se encuentran tres profecías contundentes en lo que es el principio de la creación. Primero, Dios le dijo al mismo enemigo estas palabras. En el capítulo 3, verso 14, encontramos la primera. Y Jehová Dios, dijo a la serpiente, no a la mujer, perdón, sino a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de su vida. Ahora, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amigos, hermanos, son profecías, y es profecía cumplida de parte del Señor. Hoy miramos a nuestras esposas, nuestras hermanas, dar grito cuando están embarazadas, pero y aún para dar a luz sus hijos, y fue algo que el Señor lo había determinado por la desobediencia. Pero hay otro factor que Dios le dijo al mismo enemigo, que la simiente de la mujer triunfaría sobre la serpiente. El martes pasado estábamos hablando en el estudio bíblico acerca de la importancia de la simiente y cómo la Biblia en cada instante y
y muchas son los pasajes bíblicos que menciona la palabra simiente, porque es de grande importancia a Dios lo que es la simiente de la mujer, que dicho y valga la pena, está hablando la mayoría de esos versos hace hincapié acerca de Jesucristo como la simiente de la mujer. El pacto profético o el sello del pacto profético con Abraham. Recordemos, hermanos, que cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En el capítulo 12 de Génesis, Dios muchas veces ratificó lo que es ese pacto con Abraham. Cuando entramos en el capítulo 17, ahí Dios sella ese pacto con Abraham. Lo sella con símbolos. Primero, la circuncisión. Y ahí Dios comenzó y le cambió aún el nombre de Abraham a Abraham. Sello del pacto divino de parte de Dios con el hombre. Y también podemos mencionar lo que es la bendición profética que pronunció Jacob sobre sus 12 hijos, los cuales vinieron a ser las 12 tribus de Israel. En el capítulo 49 del libro de Génesis, ahí encontramos esa bendición profética sobre estos hijos de patriarca Jacob, sobre estos 12 hijos y, como decíamos, los cuales hoy la Biblia los menciona como las 12 tribus de Israel. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice el libro de Génesis? Nos habla de la providencia de Dios. Esa providencia de Dios hace al mismo Dios que sea un Dios absoluto, un Dios único, un Dios que no tiene restricción en nada, un Dios que no tiene límite, un Dios que no se acondiciona con nada ni con nadie, un Dios dueño de sí mismo, un Dios completo, no depende de nadie ni necesita absolutamente nada de nadie. Ese es el Dios que nos enseña desde el comienzo de la palabra de Dios en el libro de Génesis. Estaremos dándole seguimiento a estos estudios, y esto solo ha sido una introducción acerca del libro de Génesis.
y nos miraremos muy pronto. Así que, hermanos, traigan lápiz y papel para que juntos aprendamos lo que dice la palabra del Señor. Amado amigo, amada amiga, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros estamos obligados para escudriñarlas. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, para que las aves puedan encontrar alimento para sí mismo, y para sus polluelos tienen que escarbar, para que los mineros encuentren joyas preciosas o piedras preciosas. En la profundidad de las minas tienen que escarbar. Si nosotros queremos conocer más de Dios y nosotros queremos ver la riqueza de la gloria de Dios, no nos queda ninguna alternativa sino escudriñar este libro, el cual Dios nos dejó sus deseos escritos en él, para que nosotros cada día conozcamos más la profundidad de Dios. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. ¿Podrías tú obedecer a Dios? ¿Podrías tú aceptar a Cristo como Salvador de tu alma? El mañana no es garantizado a nadie. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que podamos ser librados de la muerte eterna y ser traspasados a una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede, ahí donde estás, aceptar a Jesucristo, porque no es por base de penitencias, y tampoco prender un sinnúmero de velas o velones, sino que solamente abrir tu corazón, confesar tus pecados al Dios de la gloria y aceptarle como único y salvador de tu alma. Que Dios nos bendiga. Shalom.